Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Se escucha ahí para continuar, por favor? Sí, profesor. Bien. Seguramente en el transcurso de la presentación ya algunos compañeros se irán incorporando, pero tenemos que ir avanzando con lo que corresponde a la parte final ya del curso. ¿Ya? Entonces voy a hacer la presentación. En el transcurso de esta, les pediría que si tuvieran alguna pregunta sobre el punto específico que se está exponiendo, pudieran levantar la mano y hacer la pregunta correspondiente. O en todo caso, escribir su pregunta a través del chat. ¿Ya? Pero insisto, que sea sobre el punto, porque creo que ya le hemos dedicado bastante tiempo a el primer punto de la tesis, que es la descripción del problema, y ya es momento de ir terminando en realidad. Estamos en la semana 14. Quedan las semanas 15 y 16 y luego se cierra, digamos, las actas. De manera que estamos con el tiempo preciso como para poder hacerlo. ¿Ya? Esta es la sesión número 14 de este curso de investigación 1, cuyo objetivo principal fue la elección del tema de investigación, la redacción del título y el avance del primer capítulo. No obstante, hay unas cosas que se van a ir señalando en el transcurso para que ustedes lo tengan claro. ¿Ya? Entre otras cosas, siempre conviene revisar lo que hemos hecho. Y esa es una de las cosas que no se suele hacer. O sea, creo que uno de los principales obstáculos que existe en el grupo, como diagnóstico, ya cerrando el curso, es que en buena cuenta se nota que no son independientes, autónomos, no se autorregulan, sino están muy pendientes de lo que supuestamente les dice el profesor, la profesora o quien sea. Y eso tendrían que tratar de trabajarlo más. Por ejemplo, es usual que yo le agregue algunos tutoriales, manuales, guías o lo que fuera para el avance del trabajo, y en realidad no lo suelen consultar, y vuelven a traer en la siguiente reunión básicamente donde nos quedamos. O sea, es como que si hubiésemos tenido la asesoría el día de hoy, nos quedamos en un punto determinado y cuando volvemos a reunirnos casi están en lo mismo. En algunos casos incluso retroceden porque hay un error que también están cometiendo. Trabajan con un drive durante la semana y minutos antes de la reunión lo descargan. De tal manera que todo se mueve y además de no haber avanzado, se le suma ahora ese error, ¿no? Entonces, esas cositas habría que tratar de mejorarlas, ¿no? Ahí también les estoy poniendo un conjunto de tutoriales para quien le interese mejorar su trabajo. Pero es un tema ya que, como he señalado, corresponde al estudiante. ¿Ya? En la primera parte vimos el planteamiento del problema para una investigación cuantitativa, porque es lo que estamos trabajando. Pueden consultar algunos libros como este o en la versión del año 2018. Casi no cambia en realidad. Lo que cambian son los autores, porque Hernández Sampieri, que en el libro anterior se hacía apellidar como Hernández, ya no continúa con sus compañeros, sino que lo sacan en conjunto con Mendoza, ¿no? Pero el contenido es casi el mismo. Entonces, son textos, manuales de textos, pero que en algo pueden ayudar, ¿no? Creo que el planteamiento del problema tiene algunas cosas interesantes ahí. Entonces, ese capítulo se había señalado. Otro de los obstáculos muy fuertes para no poder plantear bien un problema es que se ha dicho desde el comienzo que un buen problema de investigación en el modelo hipotético deductivo, en el método hipotético deductivo, que es el que usamos nosotros, suele surgir de la revisión de la literatura. La literatura previa a nosotros
es una fuente, quizá la fuente principal. Y eso se nota en la revisión de la literatura, no solo en la consignación de las referencias. En los últimos casos que he ido revisando, veo que sí tienen las referencias. Entonces suele pasar que el estudiante me dice, pero sí tengo las 20 o 20 y tantas referencias que usted ha solicitado, ¿no? Pero no es un tema de cantidad, se nota que no conocen. Por ejemplo, cuando les digo qué dimensiones tiene su variable, no conocen la dimensionalidad de la variable. Se supone que lo han revisado. En otros casos tampoco tienen las referencias. Suponemos que se dejó como tarea hace ya un buen tiempo hacer dos matrices de datos, una para antecedentes y otra para instrumentos. En teoría deberían tenerlo, porque lo hicieron. Y la otra cosa también que en teoría supuestamente pasó es que el planteamiento del problema lo habían avanzado con la profesora para el examen parcial. De hecho, tenía una nota y esa nota en muchos casos era bastante alta. Y cuando reviso los trabajos no tienen el planteamiento del problema. Entonces ahí algo está pasando, ¿no? Pero eso lo dejo como una reflexión también. Entonces, plantear un problema implica darse cuenta que de nada sirve tener un buen método que tampoco a veces están revisado. Porque cuando les pido explicarme qué quieren hacer con ese título que están planteando, en buena cuenta no lo pueden hacer también porque no han revisado el diseño de investigación. Algunos están trabajando un diseño predictivo correlacional simple con dos variables. Otros están trabajando un diseño explicativo con por lo menos tres variables. Y eso implicaría revisar la clasificación de los diseños de investigación en psicología que plantean Atto López y Benavente en el artículo del año 2013 y Atto y Vallejo en el libro del año 2015. Y eso es algo que siempre les he repetido. Parece que pues, no lo vienen haciendo. Entonces tendría que decirles eso también, porque se nota. ¿Ya? No es mejor una investigación porque tenga 2, 3, 4, 5, n variables, sino en principio, aunque eso es importante, hay que saber qué cosa estamos haciendo. Y eso creo que es uno de los problemas que habría que ver, ¿no? Otra de las cosas que se dijo es que para plantear un problema habría que darse cuenta de que un problema de investigación no es sinónimo de dificultad en el camino, no es sinónimo de dificultad, un problema que ocurre en nuestro entorno, sino problema de investigación es vacío de conocimiento, brecha de conocimiento o algo que se debe conocer con mayor profundidad. Hay un aporte de conocimiento. Entonces, cuando uno revisa los trabajos, parece que todavía tienen el esquema de monografía. Creen que la tesis es una monografía más. Y ese es un problema que habría que también reflexionar y avanzar, ¿no? ¿Qué elementos contiene entonces el planteamiento del problema cuantitativo? Pues habíamos dicho, ¿no? Los que uno va a encontrar en un primer capítulo, como por ejemplo los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, si es viable o no y qué limitaciones tiene. En general, esos son como un consenso, ¿no? Entre los protocolos que uno va a encontrar. Casi siempre se empieza por la descripción de la situación o realidad problemática, porque si no hay problema que investigar, no se abre la investigación. Y luego uno va a encontrar formulación del problema, general y específicos, objetivos que están conectados con lo anterior, y ahora vamos a ver la justificación, o sea, para qué va a servir ese estudio, la viabilidad. En algunos protocolos no preguntan. ¿Y por qué no preguntan? Porque se supone que si uno está haciendo un trabajo de investigación, como que damos por descontado de que ya se puede hacer. A eso se refiere la viabilidad. De hecho, en la versión final de la tesis va a desaparecer. Por eso le decía a algunos, no le pongan tanta, digamos, tanta importancia a eso, sino más bien a la primera parte. Y finalmente las limitaciones, que también vamos a ver cómo se van a transformar, ¿no? Al finalizar el trabajo. Otra de las cosas que no hay, digamos, la costumbre de hacer es darse cuenta que, si bien es cierto, la universidad puede tener sus manuales como este, que yo también utilicé en su momento para mi propia tesis y que se vino utilizando,
Esa guía puede cambiar en determinados casos. Entonces nosotros veíamos esto y decíamos, el plan de tesis, también llamado proyecto de tesis o proyecto de investigación, en este caso para el pregrado, siempre inicia con un capítulo 1, planteamiento del problema, ¿no? Y luego descripción de la situación problemática. Abajo dice 3 páginas, ¿ya? 3 páginas es el promedio, en realidad en otras universidades dicen 2 páginas, en otras dicen 4, pero un promedio es 3. Y la experiencia también nos va diciendo que 3 es una buena cantidad, como para ir fundamentando lo que uno quiere hacer. Hay que tratar de revisar esas 3 páginas, pero un error que se comete y que he visto repetidamente es que nuevamente creen que es llenar las 3 páginas, cuando no se trata de eso, sino es de elaborar un texto argumentativo que nos logra persuadir sobre la necesidad de que se debe hacer esa investigación. Ese es el sentido de la descripción de la situación problemática, descripción del problema, realidad problemática, como quieran llamarle. Entonces, primero, darse cuenta que es un texto argumentativo. Revisar qué es un texto argumentativo. Segundo, establecer un plan de redacción. No tienen un plan de redacción, o sea, no hay una secuencialidad, una hilación entre cada párrafo desde el principio hasta el final. Y tercero, hay serios errores en la ortografía, en la gramática, particularmente en la sintaxis. Y lo otro es el tema de las citas. En muchos casos están usando el APA 6 todavía, cuando ya eso se ha dicho desde el principio, deberían usar el APA 7 y revisarlo. O sea, ser más autodidactas es lo que les está faltando. Y eso tendrían que verlo, ¿no? Luego viene la formulación del problema y también hay un detalle, ¿no? La mayoría me ha presentado problema general nada más. Cuando dice sí corresponde, debe formularse también los problemas específicos. Es lo que dice ahí que habría que ver. Y los objetivos también en concordancia con lo anterior. Ahora vamos a ver que tienen reglas de redacción que no están siguiendo. Ya eso tendrían que darse cuenta. Luego, la justificación se divide en 2 apartados: importancia y viabilidad. Y finalmente las limitaciones. Hasta ahí formalmente llega el primer capítulo. No obstante, les decía al principio que tendrían que darse cuenta de que siempre hay que revisar la guía actualizada cada semestre, porque pueden cambiar detalles. Entonces, una cosa que yo he visto y que no debería pasarles, pues esta última clase trato de guiarla en el sentido de qué errores no deberían cometer. No, no porque me afecte a mí, sino ustedes se van a ir dando cuenta el próximo semestre. Una de las cosas que no hacen los estudiantes es revisar la guía actualizada. Siempre cuando inician el ciclo pregunten al profesor, ¿cuál es la guía actualizada? Porque normalmente se quedan con la guía anterior. Siguen trabajando, incluso a mí me ha pasado que ya en las últimas semanas me traen los trabajos y están con el formato del año anterior. Entonces cuando yo le pregunto por qué lo están trabajando así, me responde, así me enseñaron anteriormente, entonces así será, ¿no? Ese es un error grueso. Esta parte inicial no ha cambiado mucho, que digamos, ¿ya? La formación del problema tampoco no ha cambiado, la verdad. Los objetivos siguen siendo parecidos, la justificación tampoco no ha cambiado y la viabilidad tampoco. He puesto ahí unas anotaciones para que más o menos entiendan de qué trata, ¿ya? La justificación, en términos sencillos, es para qué va a servir el estudio que están haciendo, y la viabilidad es, ¿este estudio es factible, es ejecutable? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y finalmente, las limitaciones, las referencias, y hay que cuidar también de presentar las páginas preliminares correctamente, las referencias, los anexos, y hay que tomar nota entonces de ese formato. Otro error que yo noto ya en el penúltimo ciclo es que me entregan el trabajo como creen que debe ser, o sea, no revisan el formato. Y ese es un error grueso, o sea, no es de ustedes, sino es una cosa generalizada. Incluso a veces lo presentan en un Word suelto. Y cuando yo les digo, eso no es revisable porque no me lo estás entregando en el formato que se supone debes entregarlo, estando ya en noveno, los toman como que uno estuviese diciendo algo que no debe ser, ¿no? O sea, algo negativo, algo que, o sea, yo estoy pidiendo algo que no están acostumbrados, ¿no?
Eso me llama mucho a mí la atención, pero le digo para que ustedes no cometan esos errores, ¿ya? Me parece que es bueno que se los hagan ver temprano, no después. Entonces siempre en la guía hay un formato de presentación formal del trabajo de investigación. Revisen eso y vean cómo queda la carátula, ¿ya? Porque no me están presentando algunos así también. Entonces cuando me piden revíselo, revíselo, pero yo abro el archivo y es cualquier cosa. Y eso ya es una cosa que llega en unos momentos a cansar también. Entonces, si quieren una corrección, al menos preséntenlo en el formato que se está pidiendo, que eso me parece razonable, digamos, ¿ya? Y ojo, no se lo digo en términos de recriminación, sino es muy constante. Ya pasaron, a ver, estamos semana 14, 3 meses, un poquito más. Y miren que solo hemos hecho la primera parte. Vuelvo sobre la guía, ¿ya? Para que no estén diciendo que yo me lo he inventado. En términos reales, así en términos bien reales, solamente nos hemos centrado en esta parte de acá. Que no digo que no sea importante. Claro que es importante. Pero yo creo que como que se hacen un montón de problemas, así como que, uy, ¿cuánto me pide el profesor? Cuando son solo estas 3 páginas nada más las que hemos discutido hasta ahora, se dan cuenta. Si no podemos manejar esas 3 páginas, ¿cómo vamos a avanzar después en el segundo o tercer ciclo de investigación? ¿Se dan cuenta? O sea, en términos reales, más allá de que a ustedes les puede parecer o no, son 3 páginas y que no hemos terminado bien en algunos casos. Y eso tendrían que reflexionarlo, como dije, no es un tema de recriminación, pero no es mi intención. Entonces, supuestamente terminamos esa parte, ¿no? De la descripción de la regla problemática, que son las 3 páginas que estoy comentando. Y luego vendrían las preguntas y los objetivos, ¿ya? Habría que tener en claro lo siguiente. El objetivo o los objetivos. En los artículos generalmente se va a redactar solo un objetivo. Uno no va a encontrar objetivos generales específicos. Es un formato más tesis. Eh, en las tesis tenemos objetivos generales y objetivos específicos. ¿Ya? Y los objetivos señalan qué se quiere lograr con esa investigación. Eso es lo que señala. El objetivo tiene una característica, ¿ya? Siempre se va a basar en una estructura redactada con un verbo en infinitivo y va a ser una paráfrasis del título. Entonces, si el título está bien redactado, el objetivo debería ser fácil de hacerlo también. Lo mostré la semana anterior, me parece, y la semana anterior a esa también, con varios ejemplos. Y le dije, miren, para que no se hagan problema, lo vamos a hacer una vez, no véanlo ya. Entonces, eso tendrán que tener en cuenta, ¿ya? Hay estudios que solo tienen objetivo, nada más. No se dividen en generales y específicos. El suyo sí, debe tener objetivo general y objetivos específicos. Las preguntas de investigación son iguales. Los artículos no suelen tener pregunta de investigación. Las tesis sí, suelen tener pregunta de investigación, eso se le llama formulación del problema. Y hay estudios que solo tienen pregunta general y hay estudios que tienen pregunta general y específico. Y hay también formatos. En el caso de ustedes, por eso le digo siempre miren su guía actualizada. La guía de tesis actual, de lo que yo he visto, tiene solamente pregunta general. Pero la que estamos trabajando nosotros ahora, sí dice, si correspondiera, tendrías que hacer también preguntas específicas. ¿Sí? Entonces, por eso yo se los pido, ¿no? Pero si llegan al noveno y les presentan una guía y les dicen, miren, solamente pregunta general, ustedes tienen que adecuarse a eso. Ya, eso es importante. Luego, habíamos dicho, ¿no? Que para plantear las preguntas de investigación no tienen que ser tan obvias también, ¿no? Esa es otra cosa que a veces les pasa. Y eso sucede porque repiten los temas. Clima organizacional y satisfacción laboral, ¿no? Ese tipo de cosas que no deberían estudiar. Y ustedes de repente todavía tienen tiempo para darse cuenta. Pero no es por molestar que se los digo, sino
hay una reflexión que uno tendría que hacer, y es esta, ¿no? Son 2 años de su vida que le van a invertir a un trabajo. 2 años, ¿ah? El equivalente a una maestría o una especialidad, no es poca cosa. Invertir 2 años de estudio para hacer un trabajo sobre una cosa que ya se sabe de sobra no tiene sentido. Eso es algo que uno tendría que reflexionar. Invertir 2 años, tanto en tiempo de vida, en esfuerzo, como en recursos para hacer algo que ya eso se sabe ya de sobra y que no aporta en buena cuenta a su formación. No tiene mucho sentido. O sea, en realidad debería pasar que uno termine siendo especialista en la variable o las variables que está estudiando. Ese es el sentido que debería tener la tesis en realidad. No el sentido administrativo de cumplir con un trabajo, lo entregué, me dieron mi título y ya. Hay formas de verlo, ¿no? Hay forma de pensar. Pero depende del objetivo que tenga cada uno, ¿no? Por eso dice que no se conozcan las respuestas, ¿no? Que no sea tan explícito, ¿no? Que sea capaz de responderse con evidencia empírica, o sea, que tengas que recoger datos para poder contrastar esos datos con tu pregunta y ver qué respuesta logras, ¿no? Que impliquen medios éticos. Eso también es, la ética es la última rueda del coche en nuestro contexto, ¿eh? O sea, en realidad no se le da tanta importancia y deberíamos empezar por ahí. Que las preguntas sean claras, que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte, eso es lo primero también. Entonces, cuando uno ve esa coherencia entre el título, la pregunta y el objetivo, y la hipótesis que no están viendo ahorita, porque eso viene en el tercer capítulo todavía, de acuerdo a su guía, pero sí hay una relación, o sea, hay una conexión lógica. Entonces, cuando uno redacta el título, ya tiene una idea de cómo va a redactar también la pregunta. Hay estilos, pero uno igual lo entiende, o sea, no hay tanta diferencia. Eso sería bueno que se den cuenta. Ya, lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir porque cuando les reviso los trabajos, no hay relación entre el título y las preguntas, o entre las preguntas y los objetivos. Y hay una cosa que sería bueno que se den cuenta también. Si ustedes revisan la guía, de nuevo volvemos a la guía, dice algo que es importante acá y que a veces no se recalca. Dice, derivado de la cápite anterior. Derivado de la cápite anterior. No dice que se plantea o se formula la pregunta o las preguntas porque a uno se le ha ocurrido. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. He visto que quieren poner objetivos o preguntas de la variable según sexo, según grupo etario, ese tipo de cosas. Que yo no digo que esté mal, pero ¿cuál es el problema que uno se da cuenta? Que si quieren hacer eso, como dice, y derivado de lo anterior, en el planteamiento del problema tendrían que haber desarrollado esos argumentos también. O sea, si yo creo, por poner un ejemplo, que el sexismo es diferente en hombres y en mujeres, yo tendría que haber hecho esa mención, esa argumentación, tengo que haber dado evidencia en estudios previos, lo que fuera, en la parte de planteamiento. Si yo quiero comparar mi variable por edad, por grupo de edad, entonces yo también tendría que haber desarrollado eso. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan acá a la parte de los objetivos y ponen el objetivo y cuando les pregunto por qué lo están poniendo, me responden, lo pongo porque la profesora, el profesor tal me han comentado que así se debe hacer, me han dicho, yo lo he visto, por ahí me han mencionado, o sea, no hay un argumento. Ese es el problema al final, ¿ya? No es así, sino el problema está en revisar la guía y entender que esto es pensamiento lógico. Ya dije, la pregunta es resultado del planteamiento o la realidad problemática. Si ustedes no han tratado de eso, ¿cómo es que concluyen una cosa así? Ese es el detalle ahí. Si yo quiero hacer comparaciones, yo no diré que está ni bien ni mal. Lo que digo es, ¿dónde está el argumento para saber que esa comparación tendría que hacerse? No está. Y eso es lo que se está notando, ¿no? Entonces, eso tendrían que también tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el objetivo
que es lo que estamos diciendo, se suele redactar con verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo quiere decir no conjugado, ¿no? Y luego la redacción es simple, ¿no? La relación es bastante simple porque es la paráfrasis del título nada más. O sea, no hay ninguna complicación ahí. Solo que hay estilos. Este estilo que están viendo acá es un poco más flexible, por decir así. Examinar, analizar. Y este es un poquito más contundente, ¿no? Establecer la magnitud de la relación entre tal, tal, tal. Pero es básicamente lo mismo. Y eso más adelante hay que hacerlo bien porque más adelante se va a convertir en hipótesis. La hipótesis en términos sencillos simplemente es una afirmación, es una proposición lógica. Y como ustedes saben, las proposiciones lógicas tienen como característica que pueden ser verdaderas o que pueden ser falsas. Y esa condición de verdadera o falsa va a estar en función de los datos que vamos a recopilar. O sea, cuando yo contraste mi idea, por decirlo de manera sencilla, con los datos que provienen de la realidad que he captado con los instrumentos de medida, en el caso de nosotros, vamos a saber si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. A eso se refiere con que la hipótesis puede ser rechazada o no rechazada. Nada más así de sencillo es. Entonces, una idea fuerza aquí es que el uso de los verbos no es indistinto, sino que depende del nivel de investigación que se asume para el estudio que vamos a realizar. Entonces, no es lo mismo tomar un verbo para un estudio exploratorio, que vamos a poner acá, que un estudio descriptivo, que un estudio correlacional o un estudio explicativo. ¿Y cuál es el error que cometen? O sea, comienzan a chancar los verbos sin sentido incluso. O sea, he visto verbos como encontrar, hallar. Uno lee eso y ¿de dónde lo habrán sacado? O sea, no tiene sentido eso, porque esos no son verbos de investigación. Los verbos tienen una clasificación, una nomenclatura, y tengo que usarla de acuerdo al tipo de estudio que yo voy a hacer. Si estamos trabajando un estudio correlacional de dos variables, correlación bivariada, como hemos visto, lo más simple sería usar establecer o analizar, porque determinar es para los estudios explicativos. Determinar es más fuerte. Y por el contrario, los otros se van al otro extremo, ¿no? Y ponen conocer. Conocer se puede usar para el descriptivo, por último el exploratorio, ¿no? Conocer, porque no lo conozco, pues. Eso se llama explorar, describir, es querer conocer algo. A ver, describe a una persona, ¿cómo es? La quieres conocer en sus características físicas o psicológicas. Entonces, eso es describir. No puedes poner conocer cuando el estudio es correlacional. Se usan verbos de acuerdo al nivel de investigación. Y en este caso estamos diciendo que se sugiere usar establecer o analizar. En el ejemplo sería establecer la relación entre A y B y ya está, ¿no? O por ejemplo, establecer la incidencia de A y B sobre C, tres variables y ya está. Pero no se pone así, digamos, por cumplir. Es un error grueso. ¿Ya? Es una primera idea fuerza que tendrían que tomar en cuenta. La segunda idea fuerza es que generalmente tanto las preguntas como los objetivos y las hipótesis se suelen redactar usando la estructura interna de la variable. ¿Qué es la estructura interna de la variable? Es cómo esta está dividida en dimensiones. Si en el ejemplo la soledad tiene 20 ítems y tiene 10 ítems para cada dimensión, soledad emocional y soledad social, yo tengo que conocerlas para redactar, porque quizás una de mis preguntas específicas, por decir la pregunta específica 1, sería, vamos a suponer, ¿en qué medida las dimensiones de la soledad se relacionan con la otra variable que estoy tratando? Entonces ya lo hice ya. O sea, no hay nada complejo ahí. ¿En qué medida las dimensiones de la soledad se relacionan con, vamos a suponer, con, ¿qué se me ocurre a mí? Si hubiese una test que viera melancolía, ¿no? Vamos a suponer.
¿En qué medida las dimensiones de la soledad se relacionan con la melancolía? Ah, ya, pues está bien, ¿no? No hay problema. Y ahora, lo inverso también se suele hacer. Vamos a suponer que nuestra otra variable fuera ansiedad. Ansiedad de separación, por decir así. Vamos a suponer que fuera ansiedad de separación. Y que sus dimensiones fueran ansiedad fisiológica, ansiedad conductual y ansiedad cognitiva. Entonces regresamos y cruzamos, hacemos al revés. ¿En qué medida las dimensiones de la ansiedad se relacionan con la soledad? ¿En qué medida las dimensiones de la soledad por separación se relacionan con la soledad? Solamente hemos hecho lo contrario. Tenemos dos, entonces, dos preguntas específicas y una general. Podemos agregarle más, no digo que no, pero como dije hace un rato, si ustedes quieren agregarle variables sociodemográficas como grupo etario, sexo u otras, no es que no se pueda, sino que requiere una fundamentación en la descripción del problema de por qué se está haciendo eso. Un ejemplo, yo podría haber desarrollado el trabajo sobre la conducta agresiva y entonces quiero comparar entre hombres y mujeres, por decir algo sencillo. Entonces, en el problema debí haber dicho que se ha encontrado evidencia repetida en algunas investigaciones que si bien es cierto, que señalan que si bien es cierto, a nivel general, la conducta agresiva se manifiesta en la misma proporción, en la misma magnitud, tanto en hombres como en mujeres, respecto de las modalidades o la forma en que esta se presenta, sí se han encontrado diferencias. De modo que mientras que los hombres tradicionalmente suelen agredir más físicamente, las mujeres, por otro lado, suelen agredir más verbal y emocional e incluso socialmente. No obstante, estas últimas manifestaciones no suelen ser muy visibles socialmente porque se han naturalizado. Pongo las citas y entonces lo que yo quiero, voy a rematar el párrafo diciendo, por lo tanto sería importante comparar las dimensiones de la agresión en función del sexo o entre hombres y mujeres para determinar si efectivamente esta variable plantea diferencias en cómo ésta se presenta. No sé si con ese ejemplo ya está claro, ¿no? Pero es que tiene que haber eso. No lo podemos sorprender al lector más adelante, 3 páginas después, 4 páginas después, apareciéndole una pregunta sobre la que nunca hablamos. Ese es un error grueso, digamos, de argumentación científica. Insisto, creo que pasa porque muchos están pendientes solo de lo que me dice el profesor, lo que me dice la profesora, me dijo tal asesor, cuando en realidad tienen que usar la lógica. Nunca se puede preguntar sobre algo que no se ha argumentado. Eso siempre les he dicho. ¿Ya? Entonces, si les parece interesante, pues, fundamentenlo. Y luego pregunten y ya, no pasó nada. Porque eso tiene un sustento que está en la teoría. Miren, el modelo teórico o los modelos teóricos debe reflejarse en la estructura interna del instrumento y debe utilizarse para interpretar los resultados del estudio al final. O sea, si yo estuviese diciendo, por ejemplo, les va a pasar lo mismo, veo mucho con mis estudiantes ya de los demás ciclos, ¿no? Que le digo, ¿por qué estás tomando en cuenta, supongamos, el modelo ecológico o ecosistémico para explicar la violencia? Y me dicen, bueno, porque yo creo que es el mejor, o porque me han dicho que esta es una buena teoría, ¿se dan cuenta? Y no es así, sino es porque si estamos usando ese modelo, nos estamos imaginando que la variable tiene esa forma. Ustedes ni yo podemos ver la variable directamente. La variable tiene un alto componente de racionalización. Entonces, acá la persona Bronfenbrenner puntualmente se ha imaginado que la violencia como fenómeno se da desde el nivel micro, individual más pequeño, hasta el nivel macro, completo, la cultura, la sociedad. Entonces, yo tengo que ver eso en el instrumento. No se ve, entonces simplemente se ha imaginado que será esa, ¿no? Ese es un problema, de nuevo. Ese es cuando uno lee un trabajo, se da cuenta de que no tiene claro el modelo teórico que va a seguir. Y vuelvo sobre lo que dije al principio, la revisión de la literatura es la que ha fallado.
Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, para explicar la conducta agresiva, vamos a suponer, eh, podría ser que haya revisado 3 modelos teóricos, ¿no? De repente 4. Quizás he revisado el modelo ecológico de Bronfenbrenner, porque estoy estudiando la violencia, particularmente en un contexto que es la escuela, pero la escuela no está sola, sino está inserta dentro de un marco más grande, ¿no? Que es la sociedad, digamos. De repente he revisado otro modelo, el modelo de aprendizaje social, porque estoy planteando que, digamos, los adolescentes aprenden a ser agresivos en el marco de, digamos, un contexto, ¿no? Por repetición, por observación de una conducta que se repite. De repente también estoy utilizando otro modelo, el modelo de procesamiento de información social, que nos dice que de tanto observar violencia repetidamente, el sujeto se convence de que eso es bueno, ¿no? Está bien, está permitido hacerlo, ¿no? Entonces habrá que ver qué cosas estamos haciendo. Ese es el punto. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, pero todo eso es para redactar bien los objetivos. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Redactarlos no es difícil, porque hemos dicho es cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Pero tras eso miren todo lo que hay. Miren todo lo que hay. Niveles de investigación, ¿no? Estructura de la variable, marco teórico. Todo eso está detrás en realidad. Pues no es tan fácil como decir, bueno, ya lo voy a pegar así nomás. Entonces, hay algunos que están haciendo estudios multivariados, ¿no? Por ejemplo, de 3 variables, como están viendo ahí con colores diferentes. Cuando eso ocurre, lo que nosotros hacemos normalmente es agarrar la tercera variable y sobre ella vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿En qué medida la variable 1 y la variable 2 inciden en la variable 3? Así de sencillo, nada más no es para tanto. El objetivo sería entonces establecer la incidencia de la variable 1 y la variable 2 en conjunto sobre la variable 3. Nada más es eso. Hay unas compañeras que están trabajando, por ejemplo, aquí en el aula, de lo que yo recuerdo, están trabajando autorregulación del aprendizaje o aprendizaje autorregulado, autoeficacia, en relación a la procrastinación académica. Entonces, básicamente es así, ¿no? Establecer la incidencia de el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia en la procrastinación académica, en estudiantes universitarios, como ustedes quieran trabajarlo. Pero así nada más es, o sea, no hay otra cosa. Pero sí, vuelvo sobre lo mismo. Gramaticalmente está correcto, pero tienen que conocer el fundamento, pues que les acabo de mostrar. Cuando llegue ese momento, van a ver la hipótesis y van a decir, ay, ya entendí, ya es sencillo. Yo afirmo, hipótesis es una afirmación, pero que queda con cargo a ser demostrada, comprobada, verificada, como quieran llamarle, porque hay varias formas de decirlo, ¿no? La resolución de conflictos y la satisfacción sexual inciden en la cibervictimización de pareja en mujeres jóvenes de Lima Metropolitana. Esto podría no ser cierto, bien podría no ser cierto, pero nosotros hacemos una hipótesis después de revisar la literatura. Eso nos garantiza de que podemos equivocarnos con menos grado, de, con mayor grado de certeza podemos afirmar algo. Eso siempre es importante. Ustedes pueden decir, profe, y la investigación justamente no era para saber esto. No, la investigación es para saber el resultado, les dije en un momento. En cuanto a los estudios correlacionales, generalmente se sigue una lógica estructural, como hemos mencionado, para redactar las preguntas, los objetivos e hipótesis. Entonces, se suele desglosar la variable meta. La variable que yo quiero explicar en el ejemplo era la cibervictimización de pareja. Si yo hubiese revisado mi artículo y hubiese encontrado que esta variable se divide en cibervictimización de pareja por internet y cibervictimización de pareja por celular, por ejemplo, se me ocurre, para hacerlo didáctico, entonces simplemente es cuestión de reemplazar ese pedacito que están viendo. Nada más es eso. Pero repito, para hacer eso tienen que conocer pues, la variable y el instrumento que están utilizando. Así nada más es. O sea, ¿qué se recomienda? Que copien esto, lo lean,
se den cuenta y digan, ah, ya, eso es lo que yo tengo que cambiar, porque de acuerdo al instrumento que yo he tomado como referencia, así lo están clasificando. Y ya está. Y eso, como ven, tiene su correspondencia con el objetivo y tendrá su correspondencia con la hipótesis más adelante. Y ya está. Nada complicado. O sea, eso no es una cosa que les vaya a tomar un montón de tiempo, ¿no? Hasta ahí hemos explicado el segundo punto, que era las preguntas, y el tercer punto, que es los objetivos. ¿Alguna pregunta sobre esto para pasar a la justificación? ¿Algún comentario sobre lo que se ha mencionado hasta ahora? ¿Algo que no esté claro para volver a explicarlo? ¿Algo que quieran saber? ¿Están ahí todavía? Hay supuestamente 46 participantes. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro para pasar al siguiente punto? Les preguntaba. Que nos queda 45 minutos prácticamente. Si no fuera así, vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Luego viene la justificación. Justificar un estudio significa dar un conjunto de razones. ¿Para qué va a servir el estudio? Pero ese conjunto de razones debe tener criterios definidos. Y vamos a ver ahora cómo se suele hacer. No es, y ese es un error también que yo veo en los ya ciclos más avanzados, pareciera que otra vez te está contando el problema de investigación. Y eso no es. O sea, en un artículo no pasa eso. En un artículo generalmente tú empiezas a leer y te cuentan el problema. ¿Por qué? Te están argumentando por qué se debe hacer la investigación. Y generalmente cierra con la justificación de para qué va a servir ese estudio. Algo así. Entonces habría que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Hay algunos criterios en los textos como estos que hemos mencionado. Hablan de conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica, etc. Eso es lo que uno va a encontrar. ¿Ya? Esto se repite en el texto del año 2018. O sea, no ha cambiado, como le dije mucho. Abajo dice, la justificación de la investigación señala el para qué de la investigación, exponiendo las razones. Y esas razones tienen que estar justificadas. Miren, en este otro libro dice justificación teórica. Justificación teórica, y eso sería bueno que lo anoten o se acuerden. Justificación teórica viene de conocimiento. ¿En qué va a aportar el estudio al conocimiento? A eso se refiere, en términos sencillos. No a su conocimiento, no al conocimiento de ustedes, sino al conocimiento científico, porque a veces lo interpretan de esa manera, ¿no? Dicen, la investigación que estoy haciendo aporta conocimiento, ¿no? Aporta conocimiento a ti, pero eso ya se sabe, ya. Ese es un error. Entonces, normalmente vamos a ver ahora un ejemplo. Se señala que el estudio permite esclarecer la relación entre la variable 1 y la variable 2, por ejemplo. Incluso eso, en realidad para nosotros es así, porque en otros países eso ya no se hace, ya. Eso de relación entre variable 1 y variable 2 no se suelen hacer ya, esos estudios. Se hacen estudios multivariados, 3, 4, 5 variables, ¿no? Claro, uno puede entender que estamos aprendiendo, ¿no? Que somos estudiantes de pregrado, entonces, pero en realidad mínimo deberíamos trabajar 3 variables, ¿no? Salvo casos especiales, ¿no? La justificación teórica es de conocimiento. Justificación metodológica, método es procedimiento, sinónimo de procedimiento, aplicado para lograr el objetivo de investigación, o sea, método científico, en otras palabras. Se refiere a cuál va a ser el aporte en cuanto al método científico. ¿Qué se va a innovar, en otras palabras, en este estudio? Y entonces muchas veces no hay un aporte tampoco a nivel metodológico. Si uno dijera, pues, supongamos, ¿no? Generalmente uno en pregrado pone el estudio contribuirá con 2 instrumentos, ¿no? Con evidencias de validez y confiabilidad que podrán ser usados en futuros estudios y en la práctica psicológica, una cosa así. Ahí entonces lo que está diciendo es que vas a entregarle a los demás
que van a leer el trabajo, instrumentos que pueden servir para seguir aprendiendo, seguir conociendo más, ¿no? Eso quiere decir. Pues los instrumentos son parte del método. Ya en trabajos más sofisticados, uno reporta a veces justificación metodológica. El estudio permitirá generar un modelo matemático de regresión lineal múltiple o de regresión logística o de ecuaciones estructurales para poner a prueba tal, tal, tal. O sea, método quiere decir eso. Que en cuanto al procedimiento, para construir conocimiento va a aportar el estudio. A eso se refiere. Justificación práctica quiere decir, pues, ¿para qué le va a servir los resultados del estudio, los resultados a la comunidad científica, ¿no? Directa, indirectamente, quiénes se van a beneficiar de esos resultados? Entonces, ahí generalmente uno suele poner cosas como los resultados de esta investigación podrían servir para que los profesionales de la psicología educativa implementen programas de intervención para la mejora de tal, 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 ¿no? O los profesionales de la psicología clínica incorporen estos resultados en programas de tratamiento para la reducción de la ansiedad, por ejemplo. O sea, para eso va a servir, digamos. A eso se refiere. Entonces uno podría revisar, todo estudio tiene su justificación. En el ejemplo que estamos poniendo dice autolesiones sin intención suicida en adolescentes, medición y correlatos, una revisión narrativa, que es algo que hacen los de octavo. En la parte de abajo, en azul, he puesto la justificación. Dice, así de tirón nomás, ¿eh? Dice, este estudio permitirá identificar los instrumentos con mejores evidencias psicométricas. Dice, miren cómo hay una conexión entre el objetivo y el título. De validez, confiabilidad y equidad disponibles en lengua española para medir las variables conductas autolesivas, así como establecer su asociación con otras variables o factores, que sería esta parte de acá. Y esta parte es, al final, es en última instancia, ¿no? Lo que a su vez permitirá implementar una mejor evaluación e intervención con la finalidad de reducir los comportamientos autolesivos, particularmente en poblaciones vulnerables de adolescentes hispanohablantes. Ese no es un ejemplo para que ustedes lo hagan, sino es un ejemplo para que se den cuenta de que la justificación no es un montón, así me entregan una hoja así de justificación. Ni la justificación se hace antojadizamente, ni se dice de manera rimbombante, mi trabajo es muy importante por esas razones. No, no consiste en eso, sino ven que de manera sobre decir, ¿para qué va a servir? Nada más es eso. ¿Para qué va a servir el estudio? A eso se refiere. Vamos a ver un segundo ejemplo que no corresponde a lo que ustedes van a hacer para que también se den cuenta que pasa lo mismo. Luego sí les voy a poner uno de ustedes, ¿ya? En un estudio psicométrico, o sea, de validación de instrumentos, dice en amarillo, este estudio se justifica a nivel teórico, ya que permitirá discutir el modelo tripartito de las actitudes. Hay una teoría que te dice que las actitudes tienen tres componentes: componente cognitivo, emocional y conductual. Entonces tú estás diciendo que parte del estudio será discutir si eso realmente se está cumpliendo. Por eso es teórico, de conocimiento. Además, servirá como antecedente para futuras investigaciones sobre ese tema. Eso también es una justificación teórica. Recuerden, teórico, conocimiento. Por otro lado, se justifica a nivel metodológico, ya que pondrá a prueba la estructura subyacente, ¿no?, de la variable mediante la aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales. Recuerden que lo que les dije, método es de procedimiento. ¿Cómo se va a construir conocimiento en el estudio que estamos realizando? Tercero, dice, asimismo, a nivel práctico se entregarán a los profesionales de la psicología educativa un instrumento válido, confiable, equitativo y con datos normativos con el que se podrán conocer con mayor precisión las actitudes hacia la investigación. Entonces le está diciendo, mira, en el plano aplicado, en el día a día, para esto va a servir mi trabajo. Eso es lo que está diciendo. Finalmente, a nivel pedagógico, porque podría haber más incluso, permitirá poner en práctica programas de intervención para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Vean ustedes, es un párrafo compacto, así, duro, completo y simple. O sea, ¿para qué va a servir?
pero no es así, que ponen el trabajo como una página y otra vez me están contando todo el problema. Eso no es lo que hay que hacer. Ahora ustedes dirán, pues, ¿y entonces cómo hacemos un estudio correlacional? Así nomás. ¿Cómo podríamos justificar la realización de un estudio correlacional? A nivel teórico, este estudio contribuye a esclarecer la relación entre la autoeficacia y la ansiedad hacia los exámenes en estudiantes de psicología. Pues un ejemplo. Conector, igualmente, servirá como antecedente para futuros estudios. A nivel metodológico, se entregan evidencias de validez y confiabilidad de dos instrumentos de medida que luego podrán ser utilizados en investigación y la práctica psicoeducativa. A nivel práctico, los hallazgos podrán ser utilizados para la implementación de programas de intervención psicoeducativa. También podrán ser aplicados por los docentes para entender y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su correcta evaluación. Por último, a nivel social, las conclusiones de esta investigación podrían servir para que las autoridades de las universidades de Lima Metropolitana tomen acciones con la finalidad de reducir el fracaso académico, la desaprobación de los cursos, el retraso en los ciclos y sobre todo la deserción en estudiantes universitarios. O sea, ¿qué implicancias sociales va a tener ese estudio? Entonces vean ustedes, es con criterios, por eso decía, ¿con qué criterios se está justificando? No es que ustedes digan, mi estudio es muy importante, porque no es por eso que será importante, sino porque realmente están aportando algo, digamos. Entonces, he querido ponerles ahí un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo se pone, ¿ya? Ahí dice, ejemplo de redacción incluso. Luego viene la viabilidad. Pasamos la justificación, viene la viabilidad. Viabilidad significa el estudio será factible, se podrá hacer, se podrá ejecutar. Eso quiere decir en términos sencillitos, ¿ya? Cuando uno revisa la bibliografía va a encontrar esos sinónimos. Estudio de factibilidad se usa más para los proyectos sociales. Se quiere saber si un proyecto minero es factible. Se quiere saber si un negocio es factible. Algo así. En términos de investigación más usan viabilidad, pero son sinónimos, digamos, ¿no? Lo he puesto ahí para que se den cuenta. Cuando empezamos el trabajo, hace ya más de 3 meses, les dije, evalúen estos 5 puntos que les estoy dando. Y de acuerdo a eso, dense cuenta si su estudio es viable o no es viable. Y en realidad eso es lo que deberíamos hacer. Conocimiento del tema, les dije. Por eso es que se les pide que tengan sus matrices de datos con artículos. Bibliografía disponible para ver si en realidad podrán avanzar. A veces se atrasan por eso, porque no tienen bibliografía. Antecedentes que sean relevantes. Ustedes están poniendo ahí que no hay, ¿no? En las bases de datos o en los repositorios. Y eso momentáneamente puede funcionar, pero en realidad las investigaciones no están en los repositorios, sino deben buscar en bases de datos de revistas científicas. Ahí deben buscar sobre todo. Instrumentos válidos y confiables. Y este es un error también, ¿no? Los chicos de noveno tienen ese problema generalmente. Cuando les reviso los instrumentos, no los manejan a veces no los han probado, no han piloteado los instrumentos. Incluso a veces en la exageración, les voy a decir, no es mentira, me presentan los trabajos y dicen, el test de Barron tiene 133 preguntas, el inventario de cociente emocional de Barron para adultos tiene 133 preguntas. Con todo el formulario tiene como 170 preguntas. Y yo le digo, pero no se han dado cuenta de que eso no les van a responder las personas, se van a aburrir, se dan cuenta. Entonces, a veces cuando lo reflexionamos pensamos que está bien. Y cuando les pregunto de nuevo el argumento, ¿cuál es? Es que a mí un profesor o profesora me dijo, ¿ustedes creen que eso le van a decir al público y por eso van a contestar? ¿El público se va a adaptar a nosotros o nosotros tenemos que adaptarnos al público? ¿Qué nos dice la lógica, el sentido común? Entonces, yo a una persona así le recomendé, le dije, a ver, en vez de perder tu tiempo aplicando lo que tú sabes que no te van a responder porque no le respondían, y ahí fue donde me preguntó, ¿por qué no invertiste ese tiempo buscando otras pruebas?
Claro, yo tenía una prueba alternativa, entonces se la di, pero no siempre va a pasar eso. La prueba que le di tenía 20 preguntas, si no me recuerdo. Miren la diferencia, 20 contra 133 preguntas. ¿Dónde está la diferencia? Criterio y saber buscar, digamos. Invertir el tiempo en buscar. Y finalmente la accesibilidad a la población. O sea, eso es algo que se nota. Siempre les pregunto, ¿podrás acceder? Dicen, sí, sí, sí voy a entrar, sí voy a entrar. Pero al final no lo van a hacer, solamente están pensando a veces en entregarlo para el semestre. No se dan cuenta de que se meten en un problema. ¿Por qué se meten en un problema? Ya, miren, así en términos prácticos. Porque si tú acá aprobaste el curso, ojalá que sea así, digamos, pero pasa algo. Aprobaste diciendo que tenías acceso a esta población, vamos a suponer. Ya no lo tienes, ahora vas a tener que cambiar. Entonces vas a tener que hacer lo que hiciste en 2 semestres en uno solo. Y si eres terco y lo sigues acumulando, vas a tener que hacer lo de 3 semestres en uno solo. Entonces al final es uno el que se está cargando con cosas. El profesor ya cambió de curso, ya está en otra aula, está trabajando en otro lugar, lo que fuera. Son ustedes los que se van a perjudicar por eso, si no eligen bien. Ese es el detalle. Entonces, saber si es viable o no tiene que ver con eso. Acá les he puesto un ejemplo de redacción para que ustedes lo puedan manejar. Sencillo. Paso a paso, miren. Con criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está. Es viable por esta razón, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Nada más. No tienen por qué estar haciendo un montón de cosas ahí. Sino es bien concreto. Es un tema de costumbre también. Como comentario les digo, a los científicos, los intentos de científicos, porque uno también está aprendiendo, ¿no? Pero sobre todo los cuantitativos, ¿ah? No nos gusta mucho el floro. Es una cosa, y lo digo en términos coloquiales para que capten el sentido. O sea, cuando uno está escuchando un discurso, no nos gusta que nos paseen así con una cosa, otra cosa, otra cosa. Ya rápido te das cuenta y dices, no, ya, rápido nomás, ya. Toma tu nota, chao, ¿no? Algo así. O sea, no funciona eso. En cambio, en otras áreas sí, pues, ¿no? O sea, si tú vas a dar un discurso para una escuela de padres, o sea, tienes que ser un artista del escenario, ¿no? Saber de teatro, saber de oratoria, tener un bonito discurso. Está bien eso, o sea, no digo que esté mal, es una habilidad también. Pero acá no nos interesa solo eso, es el detalle. O sea, acá está un ejemplo, lo pueden usar y ustedes lo adaptan a su caso, digamos, y ya está. Luego vienen las limitaciones. Ahí también hay un error. Generalmente leen limitaciones como lo que me pasa a mí, y ese no es la acepción que deben usar. Limitación es todo aquello que puede afectar los resultados del estudio. Nosotros queremos generalizar los resultados del estudio. Vamos a suponer, vamos a ponernos en contexto para que se den cuenta. Un laboratorio, como hay muchos en el mundo, han desarrollado vacunas, ¿no es cierto?, contra la COVID-19 y sus variantes, digamos. Y en muchos casos se le ha puesto peros porque se dice, bueno, pero no ha pasado por fase 3, ¿no? Y entonces no le dan, digamos, la importancia debida, ¿no? Eso pasó con la Sputnik, por ejemplo, ¿no? En determinado momento pues, se decía que no se comprara la Sputnik hasta que salió una publicación en la revista Lancet, si no me equivoco. Y entonces, avalando ese estudio, esa vacuna, con un estudio independiente. Entonces ya no tiene esa limitación, digamos, ¿no? Pero en principio tiene limitaciones metodológicas, digamos, no limitaciones del investigador, o sea, no es que lo que nos pasa a nosotros, si ustedes redactan a veces en el trabajo, ¿no? Me falta tiempo, no cuento con plata, no cosas así ponen. Entonces uno lee y dice, eso no es lo que se debe poner. Así nos han enseñado y así, a mí también me han enseñado así, ¿no? Cuando nos decían, pongan las limitaciones. Entonces, miren cómo redactamos, lo pone grande para que se den cuenta, ¿no? Así nos enseñaban, por eso que los profesores también a veces decimos lo mismo. Dicen, ¿no? Esta limitación está relacionada con asesoría temática, corrector de estilo, consultoría estadística, etcétera. Y como tú estás dentro de ese paradigma, no te das cuenta que ese es un error. ¿Saben por qué?
Porque si tú dices que una limitación es que tú requieres que alguien te asesore temáticamente, que alguien te asesore en corrección de textos y que alguien te asesore en estadística, lo que estás diciendo sin darte cuenta es que tú no sabes del tema, que tú no sabes escribir y que no sabes calcular. Eso no debe decirse. No sé si captan ahí lo que está diciendo esa persona, pero así nos han enseñado. O sea, yo también la primera vez que hice un proyecto para mi maestría hace años ya, así nos decían que redactemos. O sea, pero ahora uno lo reflexiona. Este libro es del 2015 más o menos. Y esa persona que lo hizo viene con las ideas, póngale 10 años atrás, ¿no? 2010, una cosa así, 2011, 10 años atrás. Y vean cómo pensaban que era normal poner eso, pero eso no se pone, porque un lector se da cuenta y diría, y si no sabe del tema, ¿cómo ha hecho su investigación? Y si no sabe escribir, ¿cómo es que tiene el texto limpio? Y si no sabe calcular, ¿cómo tiene las tablas de resultados? Ese es un error grueso, ¿no? No se pone, pero así nos dicen a veces. Entonces, así miren cómo va redactando, ¿no? Que, ¿no es cierto?, que le faltaba corregir su texto y que una persona le ayudó, ¿no? Que no conocía del tema. Le está tirando la tarea al asesor, miren. Miren acá. La falta del asesor temático en relación con el objeto de estudio dificultó el desarrollo normal de diferentes etapas del trabajo de investigación. O sea, lo que está diciendo en el fondo es lo que a veces vemos, ¿no? Le está tirando la pelota al asesor. Dice, yo no avancé porque mi asesor no sabe de tal o cual tema, no sabe del tema que yo estoy trabajando. Cuando en realidad uno es el que tendría que saber. El asesor que tiene que orientar la forma, si está siguiéndola, es correcta o no, digamos. Eso es lo lógico. Si no, pues tendrías que conseguirte un asesor especialista en tu variable, ¿no? Y eso pues, es muy costoso, ¿no? Cada uno tendría que conseguirse eso. No tiene sentido eso. Pero vean cómo así ponían, no hace muchos años nada más. Corrector de texto, dice, la falta de un profesional que asesore en la revisión y corrección del manuscrito original en concordancia con la ortografía, gramática, sintaxis, etcétera, obstaculizó el desarrollo del informe con el fin de que la tesis tenga claridad, concisión, armonía. O sea, no se entiende porque no me ayudaron con la tesis, es lo que está diciendo. Cuando en realidad se supone que eso no es así, ¿no? Entonces, probablemente esa forma de ver se arrastra todavía y los profesores lo transmitimos sin darnos cuenta, sin querer, ¿no? Pero no es así. Si uno revisa la bibliografía va a encontrar lo siguiente, miren. Y las limitaciones tienen dos acepciones, dos formas de verlas. La primera forma es limitaciones metodológicas que afectan la generalización de los resultados. Y la segunda es limitaciones del investigador, problemas que se encuentran en el camino, digamos. Uno está avanzando y encuentra estas cosas. A mí me ha pasado, por poner un ejemplo, que yo estoy haciendo mi trabajo y el otro día mi esposa me compró unos libros, ¿no? Ya que estaba por ahí, ¿qué libros te gustaría, no? Que compre? Entonces compré este libro. Estoy revisando y me parece interesante, un libro de metodología. Pero le pedí otro y no lo encontró. Entonces yo no podría poner en las limitaciones, no tenía libros de metodología, ¿no? Y por eso no pude hacer bien el método, pues, ¿no? Entonces eso suena absurdo. Eso, en buena cuenta, así si fuéramos fríos, es como que tu profesor se sincerara contigo y te dijera, tú verás cómo lo haces, pero tú no me puedes poner ahí que porque no conseguiste un libro no lo hiciste. O sea, tendrás que buscarte la forma. ¿Qué forma tendrás que buscar? Si el asesor fuera más sangre fría, todavía te diría una cosa así, ¿no? Tú dices que no lo puedes conseguir. Entra a internet y acá me sale. ¿Cuál es el precio del libro? 120 soles. No me digas que no se puede conseguir porque está acá, digamos. Tú no lo podrás conseguir porque de repente no has buscado bien, porque de repente quieres encontrarlo a menor precio, lo que fuera, pero en realidad el libro está ahí, digamos, de hecho lo venden por internet. Se dan cuenta, esa no es una limitación de verdad. Otro ejemplo, a veces ponen que la bibliografía, ¿no? Está en lengua inglesa, entonces uno se pregunta, si está en lengua inglesa y tú lo sabías, ¿por qué elegiste ese tema? Entonces, en este tiempo que te queda, digamos, aprende inglés, pues, ¿no? Porque te queda un año y medio. Pasa el año y medio, no aprendiste inglés
y sigues poniendo que es una limitación. Entonces, no es una limitación, eso es un tema de descuido, ¿ya? Si uno sabe, por ejemplo, yo quiero trabajar un tema X, gestión de tiempo, y encuentro que a la justa llego a los 10 artículos en español, entonces de repente no debí hacerlo. Ahora, otro dice, yo lo quiero hacer también, y sí sé inglés, y encuentra como 50 artículos, entonces a él no le va a ir mal, digamos. Entonces no es una limitación para él, más bien es una ventaja. Entonces eso no es que hay que poner que a mí me falta plata, ¿no? Que yo no lo puedo hacer. Miren, si uno revisa la bibliografía va a encontrar esto. Algunas limitaciones metodológicas pueden ser el tamaño de la muestra. Ese puede ser una limitación. Por ejemplo, uno revisa y no encontramos, pero realmente no encontramos estudios previos como los que estamos haciendo. Entonces uno puede señalar eso. El instrumento que hemos usado para recoger datos puede que también sea una limitación en el sentido de que no está, digamos, adaptado, estandarizado en el contexto de Lima o el contexto peruano en general. Entonces, podría ser una limitación. Esas son limitaciones metodológicas. En cambio, hay limitaciones del propio investigador, ¿no? Los recursos, el acceso, ¿no? Las limitaciones culturales que pueda tener, ya, pero eso es problema de él, digamos, no es un problema de la ciencia. Esa es una dificultad. Entonces aquí les he puesto un videito sobre limitaciones para que ustedes lo revisen si les parece pertinente. Y aquí he puesto ahí un artículo como reflexión también sobre por qué es importante reportar las limitaciones de un estudio. Es importante por una razón, porque el método implica la posibilidad de que el estudio sea replicable, que se pueda repetir en otro contexto similar. Entonces, si nosotros no le contamos las limitaciones que tuvimos al lector, ese lector, engañado por esa lectura que le estamos entregando parcializada, va a pensar que todo está muy bien y luego puede pasar que no le salga. Ayer estábamos trabajando con una colega, me pedía un poco de apoyo para su parte estadística, por poner un ejemplo. Y entonces ella me dice, mira, ¿sabes qué? Si yo ya tengo que entregar la otra semana y por eso me vas a disculpar, te estoy pidiendo que con presión y todo, yo sé, ¿no? Que tú estás ocupado, que no estás muy bien de salud, todo lo que quieras, pero ya lo tengo que entregar. Entonces yo le digo, ya no te preocupes, ¿no? Como tenemos confianza, nos reunimos unas 3 horas para revisar su análisis de datos. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Por una razón. Porque yo me di cuenta de que ella estaba trabajando con adolescentes que se autolesionaban, sin intención suicida, obviamente. Se cortan, ¿no? Se hieren. ¿Ya? Entonces, por lógica, aunque yo no soy psicólogo clínico de profesión, no practico eso, pero he leído sobre el tema, eh, para poder cortar eso se requiere mucho tiempo de tratamiento, le digo, ¿no? Entonces tú has hecho 12 sesiones y porque yo te he presionado has hecho 16, le digo, ¿no? Yo le presioné para que haga más. Y con 16 incluso sí va a haber efectos del programa, pero no se va a notar tanto así contundentemente. Dicho eso, cuando armamos la base de datos, sí le salían diferencias entre el pre y el post-test al final. Pero la variable tiene dos factores, dos dimensiones. Tiene autolesiones severas y autolesiones menores. En donde se notaron los cambios eran en las autolesiones menores y en las autolesiones severas no se notaban los cambios. Y cuando yo estoy viendo las tablas, le digo eso. Mira, ¿cuánto dice la literatura que deberían haber recibido para que por lo menos cambie esto de acá? Y me dice, mira, en la literatura dice que para que cambien las autorizaciones severas deberían haber recibido mínimo unas 24 sesiones. Y yo le digo, incluso eso es poco, le digo. Sí, me dice. Entonces te das cuenta, le digo, la gente no suele decir esas cosas. Porque ¿qué pasa? Si tú dices que todo está bien, un lector de acá 2, 3 años, cuando quiera replicar tu experimento, va a creer que con 16 sesiones está bien. Pero en realidad esos chicos necesitaban por lo menos unas 30 sesiones, una cosa así. Entonces lo que tú puedes decir en tu estudio es una limitación
que el número de sesiones de 16 generó un efecto, pero que no es suficiente, que por lo tanto requieres más sesiones. En futuros estudios se sugiere ampliar el tiempo de tratamiento. Si tú no dices eso, entonces, como digo otra vez, el lector está cometiendo un error. Aparte que estás mintiendo también, porque una media verdad es una mentira al final. Entonces, le expliqué eso que le estoy explicando a ustedes, ella lo entendió y me dijo, sí, tienes razón. Lo voy a poner, lo voy a explicar, y yo creo que lo van a entender. Yo le dije, sí, lo van a entender, porque es un aporte. ¿Qué vas a hacer? O sea, el contexto es difícil, ¿no? Lo has hecho a través de la telepsicología, has usado Zoom, digamos. Nunca va a ser igual tampoco. Eso también se tiene que reportar. Ven, el medio también se puede reportar como una limitación. Entonces aquí dice, informar las limitaciones no desvalora el trabajo científico, sino que es un deber del investigador proveer la reproductibilidad y la nivelación del camino que los demás deben o no seguir. Enseñar dónde hay que hacer más esfuerzo la próxima vez para no tropezar metafóricamente hablando con la misma piedra. Es lo que les estaba diciendo. Entonces yo le decía, mira, podemos hacer algo así, riéndonos, le decía, ¿no? Si más adelante tú te animas a llevar una maestría en psicología clínica, porque eso lo está haciendo para su doctorado, puedes replicar tu investigación, pero ya le pones 24 sesiones, 30 sesiones, y puedes ponerle también otros modelos terapéuticos y ver si eso cambia mucho más todavía las autolesiones, ¿no? Entonces eso se puede hacer, claro. Entonces ahí uno tiene que considerar, ¿no? El pequeño tamaño de muestra puede ser un obstáculo. Los instrumentos de autoinforme pueden ser un obstáculo. Las limitaciones culturales que puedan haber para la aplicación de un instrumento, por ejemplo. Hay compañeros acá de otras regiones, ¿no? Que están usando instrumentos que han sido validados quizás en Lima y no es exactamente igual, por ejemplo. Pero siempre limitaciones metodológicas, como dije, están en relación a la reproductibilidad de los resultados. Y ese es un poco el detalle. Cuando uno le pregunta a los estudiantes, confunden, en este artículo se ha estudiado eso, ¿no? Confunden las limitaciones con los problemas que a ellos les pasa, por eso es que ellos reportan, ¿no? Ahí van a ver ustedes, los 51 alumnos a los que se les preguntó, hablaban de limitaciones como falta de tiempo, desconocimiento sobre qué puede publicarse, escaso apoyo por parte de la universidad, problemas económicos, ya. Eso es lo que el común cree que es una limitación. Pero esos no son limitaciones, esos son problemas de uno. Limitaciones son lo otro que he mencionado, ¿no? El tamaño de muestra, el tipo de instrumento de autoinforme, el medio por el cual se distribuye la encuesta, el número de sesiones que se ha aplicado, todo eso son limitaciones metodológicas. Entonces no hay que confundir las limitaciones personales con las limitaciones metodológicas. En la bibliografía eso está claro, ¿no? Entonces hay que revisar eso, les he puesto bibliografía como un resumen de todo lo que hemos visto. Sobre las limitaciones acá les he puesto un modelo. Después de todo ese discurso que les he dado, ahí les he puesto un ejemplo porque yo no sabía cómo hacerlo, profesor, por eso yo no lo he hecho. ¿Está bien? Y a manera de resumen, la justificación es sencilla, no es un montón, básicamente es justificación teórica, es sobre conocimiento. Nada más, ¿en qué va a aportar para el conocimiento? Justificación práctica quiere decir aplicación directa o indirecta de los resultados para la solución de problemas. Justificación metodológica quiere decir del procedimiento, tiene que ver con las técnicas o los instrumentos, tiene que ver con el análisis de datos, por ejemplo, en el caso de ustedes lo más usual es reportar la validez y la confiabilidad de las pruebas psicológicas que se han usado, ¿ya? O bien los modelos matemáticos cuando hacen cosas más complejas, ¿ya? Pero generalmente solo lo primero reportan. Entonces la viabilidad de la investigación es saber si se podrá hacer, no se podrá hacer, porque se cuenta con los resultados, ¿ya? Y una cosa también, no solo es que ustedes tengan los datos a la mano, sino es que esa obtención de datos ha sido mediante un procedimiento ético, como experiencia. Hay varios que dicen, yo sí tengo acceso a los datos, pero están haciendo la toma de la empresa donde trabajan, por ejemplo. Pero la empresa no ha dado su permiso para eso.
Y entonces, hasta que no se les pide una carta, ¿no? Más o menos en noveno, siguen diciendo, sí, sí puedo, sí, sí puedo. Pero muchas veces recogen esos datos a escondidas. Y en realidad eso es no solamente una falta ética, incluso es un delito, porque esos datos son de la empresa, no son nuestros. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces hay que centrarse en las limitaciones de la investigación. Acá les he puesto otro video sobre justificación, importancia, factibilidad de la investigación, también para que se lo revisen. Y por último, siempre revisen otra vez digo, la guía, ¿no? No descuiden eso de la revisión de la guía. Cada rato presentan otra cosa. Todo lo que hemos explicado está en la guía en realidad. Solo que las diapositivas son una especie de desglose de lo que está allí, ¿ya? Después, en el siguiente ciclo, van a avanzar el segundo capítulo y para eso requieren la bibliografía que han juntado. ¿Ya? Por eso es que sus matrices, esto, quien piense que ha perdido el tiempo haciendo eso, no es así. Porque de hecho en la primera, segunda clase del otro ciclo, el profesor les va a pedir, va a decir, a ver tu matriz, ¿tienes su matriz o no tienes tu matriz? Porque de ahí vamos a sacar los antecedentes de investigación, por ejemplo. Con tu matriz vamos a sacar los artículos para las bases teóricas. Así les van a decir. Entonces no piensen que han perdido el tiempo en realidad. ¿Ya? Eso no es así. Lo que sí deberían tener al menos, ¿ya? Por este ciclo, es que en los anexos coloquen los instrumentos que ustedes dicen que van a utilizar. ¿Por qué razón? Porque al menos al revisarlos, aunque sea superficialmente, se van a dar cuenta de que están cometiendo errores gruesos. Ese error que les dije, ¿no? De tener un instrumento con 133 preguntas. Entonces eso no es lógico. Nadie va a llenar eso. O sea, ustedes, algunos ya tendrán experiencia laboral. Se darán cuenta, dirán, yo no llenaría tampoco un test de 133 preguntas para una investigación. Tendría que ser muy hincha, ¿no? Para hacer eso. No se hace eso. Pruebas cortas de 12, 20, por ahí, ¿no? 20 preguntas, un poquito más, menos. ¿Y de dónde sacaron esas pruebas? Como para tener la evidencia. Ah, ya, buscó en una revista científica, ¿no? Y encontré el artículo ahí. Eso también en los anexos. También sería prudente que tengan la ficha técnica, ¿ya? ¿Por qué sería prudente eso? Porque les pregunto y a veces no me responden sobre el instrumento. Y por otra cosa también, porque a veces no se dan cuenta y el instrumento está en una editorial. Hace unas semanas tuve un problema con unos jovencitos, ¿no? Problema no muy álgido, sino en el sentido de que yo les había dicho que debían cuidar este aspecto, que el instrumento no esté en editorial. Estaban buscando medir habilidades sociales. Entonces, como no encontraban material sobre la lista de chequeo conductual de mis habilidades sociales de Goldstein, para hacer el marco teórico, miren cómo se enreda el estudiante, ¿no? Se volcaron a hacer el modelo teórico de las habilidades sociales según Gizmero, pero la escala de habilidades sociales EHS está en T ediciones, si no me recuerdo. Y entonces cuando les vuelvo a revisar, le digo, pero ¿por qué están usando eso si hemos indicado que no usen de editorial? Y no, es que no hemos encontrado para hacer el marco teórico. Ese es el problema, o sea, muchos de los problemas que se originan al final es porque no siguen las indicaciones. Yo cuando empecé le dije, eso de las habilidades sociales ya no se estudia, ya no debieron de haber hecho eso. Tienen tiempo para rehacerlo si gusta. No quisieron rehacerlo. O sea, se empecinaron que no quiero hacerlo, eso. Lo quieren hacer, ya normal. Pero miren, ya pasó 3 meses y le digo, ahora sí, vamos a hacer el piloteo de la prueba. No, yo quiero trabajar el EHS, pero si ya estás haciendo el otro, y además ese está en editorial. No, pero es que no hay material. ¿Cuándo has debido de verlo eso? Les mostré hace rato, en primer ciclo, en el séptimo, no en noveno. Y es un error. Por eso al menos deberían tener esto, digamos. Y ya finalmente la matriz de operacionalización. Deberían tener una matriz de operacionalización también. En el sentido de que con esto se va a medir, ¿no? La variable.
Sí, al menos hay que hacer el intento. Yo no digo que salga perfecto esto último, ya estos dos, porque es evidente que vamos a corregir detalles y que algunas veces los instrumentos que estemos considerando ahora, después no los vamos a usar, de repente cambiamos, eso es lícito. Pero también sería lícito preguntarse, se supone que yo les pedí hace como 2 meses que hagan una revisión de instrumentos, ¿por qué no los tendrían? Supuestamente se ha hecho. Entonces, traten de hacerlo y eso les va a servir para que estudien. ¿Ya? Finalmente, dice, el estudiante elabora el primer capítulo de su tesis, ¿no? De su plan de tesis, y lo presenta terminado para su revisión en clase. Solo se revisará desde la formulación del problema en adelante. Lo demás es de responsabilidad del estudiante porque ya lo deben tener listo supuestamente. ¿Ya? Las 2 semanas que quedan básicamente son para la nota final. ¿Ya? ¿Ya? Eso básicamente es. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no esté claro, algo que quieran señalar, algo que les gustaría saber? ¿Se han quedado pensando? ¿Les he hecho reflexionar? ¿Se han asustado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo ven? Este es todo el curso, ¿sí o no? Acá en esta diapositiva se resume todo el curso. ¿Se dan cuenta? Lo pudimos haber hecho en una tarde, ¿eh? Pero todo el curso les he dicho, lean, revisen, ¿no? Mejoren su trabajo, pero en una tarde podemos haberlo hecho todo. No demora esto. ¿Sí o no? Es como un repaso que les he hecho hoy día. A ver, vamos a preguntar. Tenemos 41 conectados. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Vamos al final. De Moche Medrano está. Sí, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que desees preguntar de repente? Bueno, en el caso de que estaba hablando de las limitaciones que usted comentaba que sí o sí es preferible ponerlo o tal vez es importante, ¿no? Ya que yo he visto que en algunas no, tal vez no lo consideran y bueno, no, tal vez en este caso nosotros sí lo tenemos que poner. Ujú, Y en el caso de que también decía de que, bueno, sí, yo también he visto buscando así tesis, ¿no? Para investigando, ¿no? Veía que ponían justo eso del tema monetario, ¿no? Y justo también esa era mi duda. Como usted decía que tal vez ujú, eso no es lo pertinente ponerlo y que he visto ujú, que sí lo ponen. ujú. Sí, es una buena intervención, ¿ah? Y me lleva a una reflexión más bien. Creo que no ponemos las limitaciones porque creemos justamente que limitación tiene un tufillo negativo, ¿no? O sea, como que suena mal. Sí, Si tienes justo eso. limitaciones es porque tu trabajo está mal, ¿no? Algo así. En realidad no es así. Si es a partir de la limitación que tú señalas, puedes clarificarle a tu lector que tenga más cuidado. Ese es el detalle. Un ejemplo, ¿no? De nuevo vuelvo con el ejemplo de la vacuna. Supongamos que tú has probado la vacuna en adultos. Entonces sí funciona, supongamos, ¿eh? Funciona. Se ha probado en diferentes muestras de adultos. Pero una limitación, ¿cuál sería? Es obvio. Una limitación es que no sabemos qué efectos pueda generar en menores de edad porque todavía no se ha probado. ¿Se dan cuenta? Si tú no le dijeras eso a un médico, va y lo aplica a un chiquito, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Para eso se cuentan las limitaciones. Eso no es un problema. Esa es una ventaja más bien. Contarle al otro, mira, ¿sabes qué? Yo lo hice, pero lo hice de esta manera porque hasta acá llegué, digamos. Es todo lo que yo pude dar. Me hubiese gustado dar más todavía, pero no, hasta acá nada más llegué. Suficiente. ¿No se dan cuenta? Esa es una limitación. Es una buena reflexión, ¿no? Muchas veces no ponen porque se asocia a que está mal el trabajo, cuando en realidad no es así, sino ponen eso, y también hay un error, ¿no? De parte de nosotros como profesores,
ponen y no les corregimos, ¿no? O sea, como que ponen ahí que las limitaciones económicas, entonces el profesor agarra y dice, ah, está bien, está bien. Yo no digo que no pongan por último, pero ¿saben qué es lo que pasa? Es que cuando ustedes convierten su trabajo en la tesis esa parte va a desaparecer. ¿Qué parte va a quedar? La parte final de la tesis se llama discusión de resultados. Tú presentas tus tablas, ya, termina de presentar tus tablas, tus figuras, como tú quieras presentarlo, y hay unas 3, 4 páginas donde tú reflexionas sobre lo que has encontrado. Y cuando estás terminando la discusión, cuentas ahí. Si bien es cierto, se encontró que el modelo aplicado para entender la procrastinación académica permite hallar una variabilidad del 45%, debe tomarse en cuenta que la aplicación de los instrumentos se hizo mediante formulario virtual, lo cual podría incrementar la tendencia de los sujetos a responder linealmente e incluso falsificar los datos. Por otro lado, la selección de la muestra no fue rigurosa por cuanto se aplicó en todos los que decidieron participar. O sea, le estás contando, oye, ten cuidado, he encontrado esto, pero ten cuidado de que esto está contaminado por posibles errores también. Eso es limitación. Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta de que esto realmente sí es importante? Cuando terminemos la tesis. Cuando terminemos la tesis. Ahí viene el detalle. Entonces, como ya uno ya ha dictado esto varias veces, prefiero decirles, mire, desde el comienzo, dense cuenta que esto les va a servir al final, digamos. No es que pongan, imagínense la discusión de un artículo donde el autor te cuente, ¿no? Bueno, no pude tener más muestra porque es muy caro, ¿no? Entonces, no tenía un mecenas que me pague, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo solamente hice esa parte, ¿no? Nunca van a ver eso, la verdad. Eso es absurdo, pero tenemos la costumbre de ponerlo, ¿no? Me parece que está bien como reflexión importante, ¿no? No sé si Renzo o Ramos tienes alguna pregunta, algún comentario, una reflexión final para ir cerrando ya. Algo que De mi quisieran parte, decir. no. Ujú, Acerca de las limitaciones que acaba de aclarar, justamente ahí va mi pregunta porque veo que las limitaciones en las investigaciones que nosotros leemos son más teóricas, ¿no? No un tanto ujú, aplicado hacia la realidad de la aplicación de los instrumentos. Por ujú. ejemplo, dado que es una investigación de tipo correlacional, no es posible llegar a conclusiones de causalidad, por ejemplo. Ese tipo de Ujú, limitaciones. ujú. Sí, los artículos suelen poner eso, ¿no? Que no hay que confundir relación de covarianza o de proporcionalidad entre las variables con relación de causalidad, ¿no? Que es lo que habría que ver, ¿no? Entonces, eso suelen poner. Otra cosa que ponen es el diseño de estudio transversal, que quiere decir la recolección de los datos en un momento determinado, con una sola medición, no permite hacer un seguimiento en el desarrollo o la evolución que tiene la variable. Entonces eso también lo ponen como una limitación. Dicen, bueno, la transversalidad, ¿no?, del estudio no permite hacer un seguimiento a la evolución de la variable, pues por eso se deja así, ¿no? Algo por el estilo. Eh, dice que en el siguiente semestre no van a preguntar sobre la materia, más o menos no van a preguntar. No entiendo el argumento. No he mencionado eso. Lo que he dicho es que si ustedes ven la guía, suponiendo que se mantenga parecida, en el siguiente ciclo les van a pedir capítulo 2 y capítulo 3 incluso. Este es fácil porque hemos visto que las hipótesis no es muy complicado. Y la operacionalización es lo que les estaba pidiendo al final, ¿no? De que pongan su tablita, esta de acá. Esta de acá es la operacionalización. Entonces, en la guía le dicen, tienes que terminar hasta acá. Algunos incluso llegan hasta acá, hacen eso también. Pero empezando nomás se comienza a notar alguna dificultad acá. Que para hacer las bases teóricas tú necesitas bibliografía. ¿De dónde vas a sacar esa bibliografía? Idealmente tienes que sacarlo de la matriz de información que ustedes han hecho. Más adelante
vienen los antecedentes. Acá hay más evidencias empíricas. ¿De dónde vas a sacar esa información? De tus matrices. Entonces, por eso le decía, el que piense que las matrices no son importantes, bueno, cada uno lo verá, ¿no? Pero en realidad de ahí va a salir la información. De ahí es donde tienen que sacar. Y los instrumentos para operacionalizarlos, en esta parte de acá, también la van a tener que sacar de la matriz que yo les enseñé a hacer, ¿no? Pero que algunos no han hecho. Entonces eso ya es un tema de cada uno, digamos. Pero de ahí va a salir. ¿De dónde más va a salir? No se van a adivinar la operacionalización de la variable. Entonces cada detalle que ustedes ven a continuación tiene que ver con lo otro. Por ejemplo, acá nosotros también hemos visto ya el tipo y diseño de investigación. Sí les he explicado, acá está la bibliografía y todo. Y ese es el argumento de por qué lo trabajamos como lo hacemos. Entonces, en realidad eso está claro ya. Solamente que hay que organizarlo. Del primer capítulo, esta es la parte más pesada, digamos, ¿no? Y eso tendrían ustedes que tratar de hacerlo bien. ¿Ya? Pero de nuevo repito, eso no es un tema de que yo lo revise o no lo revise, sino ese es un tema básicamente de que para hacerlo bien deberían de leer pues unas 30 fuentes, una cosa así. No se puede hacer una buena descripción de la red problemática con 10 artículos, 5 artículos. Cita de cita ponen. Cita de cita a cada rato. Entonces, no se avanza por eso. Básicamente ese es el problema que se ve acá en este capítulo. Pero el resto, ustedes ven que no es complicado, ¿no? No es para tanto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí básicamente sería lo del día de hoy. Entonces, en la próxima semana lo que habría que hacer es ya entregar el trabajo terminado, digamos. ¿Ya? Eh, entregar el trabajo terminado. Tengo dos opciones, digamos. Una opción básicamente es pedir el trabajo simplemente por correo y no entrar a sala, digamos. La otra opción es entrar a sala y revisar el de algunos. Para mí eso me demora más, la verdad. Pero digamos, podría ser útil para los que sí se lo tomen en serio, ver, ya así lo están trabajando, entonces yo también lo puedo hacer así, digamos. Pero eso es algo que no suelen hacer. O sea, otro de los problemas que yo noto es que yo voy revisando y voy dando pautas, ¿no? Se darán cuenta que incluso muchas veces se ha agarrado el pain, de hecho, mira, sabes que tu trabajo es así, no tienes que hacerlo de esta manera, así, así. Y cuando me vuelven a presentar el trabajo otro compañero, los mismos errores, o sea, otra vez lo mismo, no tiene orden, las variables están al revés, o sea, es lo mismo. O sea, y entonces, ¿de qué se da cuenta uno? De que no miran tampoco la corrección, que no se han conectado tampoco con la revisión. Y se dan cuenta incluso porque después me piden la grabación. No digo, no digo que no sea bueno ver la grabación, pero uno se pregunta, ¿para qué le he explicado línea por línea cómo se tiene que hacer? Le he puesto anotaciones, le he dicho, mira, tienes que cambiar acá, ya, le he fundamentado todo. Y luego me dice, deme la grabación. Entonces, para mí eso, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera estaba escuchando quizás. Nada más significa eso. Entonces, esos son los errores que creo que se están cometiendo. ¿Ya? Eh, por último, si no, pues, ¿cómo se explicaría que si le hemos dedicado un mes a revisar esa parte, cómo se explicaría que hay gente que no lo tiene todavía? O sea, eso no es porque yo no lo haya revisado. Eso es porque no lo han estado avanzando. Y a veces pasa que el estudiante, porque yo también soy estudiante, usa el viejo truco. No me llegó a revisar a mí, por eso es que yo no lo tengo. En principio eso no funciona así, digamos. Se supone que tú deberías ver la corrección, darte cuenta y después aplicarlo a tu trabajo. Si no, no se llamaría examen. O sea, yo lo corrijo y yo me pongo la nota, digamos. Yo lo corrijo y yo les pongo la nota a ustedes. Eso no es examen, digamos. Entonces, igual tenemos 2 semanas para que lo completen y lo presenten, ¿ya?
Ahora, si abro la sala o lo entregan por correo, eso se los voy a decir. Porque de repente se pone muy pesado, me empiezan a escribir, ¿no? A cada rato. Quiero que lo revise, quiero que lo revise. Entonces, simplemente de repente ya no entro a la sala. Ya. Lo pido por correo y lo devuelvo por correo y ya está, ¿no? En el caso de los compañeros que sí tienen revisiones, completen lo que les falta y se nota, pues, porque tienen entregas ahí, ¿no? En el caso de los que no tienen, se verán, ¿no? Digamos, cuando lo entreguen, cómo les va. Ya, y les pondré la nota y tendrán un, digamos, tiempo para levantar las observaciones. Pues las actas se cierran en la semana 17. Tenemos 2 semanas. 2 semanas de un trabajo regular es suficiente como para acabar esto. No me van a decir que es un montón, ¿no? Entonces, no es que no se pueda acabar. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Bien, ¿alguna otra cuestión ya para cerrar? Siendo 7:30 casi. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cuál sería la pregunta? Sí, hola. Bueno, entonces se presenta cada 2 semanas, pero ¿y estas 2 semanas? No se presenta de cada 2 semanas, se presenta la semana que viene y la subsiguiente semana. Ya depende de ustedes. Si lo tienen listo para la otra semana, está bien. Lo presentan y lo reviso y lo corrigen. Si no lo tienen listo, ya es cosa de cada uno, digamos, ¿no? Lo pueden presentar la subsiguiente semana, pero no es que tengan 2 semanas. El examen empieza en la semana 15, en realidad. Ustedes revisen sus hilos y se van a dar cuenta de eso. Ahora, yo lo que les estoy diciendo es, lo pueden mejorar con las observaciones que se les haga, pero no es que yo me vaya a desvivir porque ustedes saquen 20, porque yo ya he revisado todo lo que he podido. Generalmente los que no tienen revisiones son porque le iban mandando a última hora. Miren, la semana anterior, como un ejemplo, yo le dije, 6:30 voy a cortar. ¿Ya? Yo he seguido recibiendo correos hasta las 10 de la noche. ¿Qué significa eso? Significa que ni siquiera la indicación están siguiendo. Y eso es lo mismo que pasó la semana antepasada también. O sea, no hay un seguimiento de las indicaciones. Ustedes acaban de ver que alguien quería entrar a la sala. Ya vamos a terminar la reunión. Entonces, no sé, pero es un tema cultural ya. Si tienes tu hora que termina a las 7:15, 7:20, 7:30, ¿por qué entrarías a las 7:30 a la sala? ¿Se dan cuenta? O sea, yo no les estoy diciendo que ya les voy a tomar la nota que tienen. Voy a revisar y voy a ponderar su esfuerzo, digamos. Pero no sé, o sea, no podrán decirme que yo no he revisado, digamos. No les he revisado a algunos porque no han estado entregando en el tiempo y de la forma en la que se ha estado pidiendo, que es otra cosa ya. Pero no creo que pueda decirse que yo no he estado revisando los trabajos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, entré la otra semana el trabajo terminado y bien hecho. No me entreguen el trabajo para que yo me ponga a corregir la ortografía, la gramática, las citas, las referencias, los espacios. No me entreguen para eso. Entréguenme como se ha enseñado, digamos. Hoy día les he vuelto a enseñar de nuevo. Si hay que ver detalles, se verán detalles. No hay problema. Pero insisto, 3 páginas para 3 meses, o sea, han avanzado una página por mes, una cosa así. ¿Se dan cuenta de lo risible que suena? Una página por mes han avanzado. Ya, pues, o sea, también hay que sincerarnos, ¿no? 3 páginas les he pedido. Otra cosa, ya, ¿no? Sí. Sí, entiendo todo lo que dices. Claro, no te lo vamos a presentar para que, o sea, lo corrijas como tal, no se me iba a presentar con lo que nos has enseñado ahorita, pero ¿y la próxima semana no va a haber, o sea, vamos a poder entrar a Zoom o no? ¿O solo te lo enviamos por correo? Por eso lo voy a ponderar en relación a 2 factores que son importantes tener en cuenta. El primer factor es la indicación que recibamos en la reunión docente, porque a veces se dice, ya no hay clases, pues ya no hay otra cosa que hacer, digamos, ¿no es cierto? Porque ya se explicó todo el capítulo que tenía que hacerse. Entonces, quizás la forma de evaluación sea simplemente en línea, ¿no? Por decirlo así. El otro factor es
yo puedo abrir la sala, pero luego veo que los que menos han trabajado y que están más atrasados son los que ese día milagrosamente sí tienen más tiempo, ¿no? Desde temprano están que le escriben a uno, lo bombardean con mensajes, lo llaman, etcétera, etcétera. Y francamente uno también ya se cansa, pues. Entonces yo por eso simplemente digo, mejor lo reviso en línea nada más, ¿no? Y luego les doy reporte su nota y ya está, ¿no? Eso es otra alternativa. Entonces, a eso se debe, que no les diga directamente, porque ¿qué pasa que si yo abro la sala? El tiempo no va a alcanzar para revisar unos 60 trabajos, eso ya lo sabemos. Entonces, el que sabe que se ha atrasado va, como cuando hay un concierto, ¿no? Va a hacer su cola desde el día anterior, ¿no? Entonces va a mandar su trabajo un día antes, digamos. Y va a estar pendiente ahí de que le recontrarrevise todo lo que no ha presentado durante un semestre. ¿Te das cuenta? Ese es un tema que a mí también, digamos, me deja pensando, ¿no? Entonces, entreguen su trabajo y ya les aviso pues, si lo van a hacer vía correo electrónico o vía aula virtual o como fuera, ¿ya? Ya, Sí, listo, gracias, Lincoln. Naomi dice, levantó la mano. Profesor, buenas noches. Se entrega el capítulo 1 y las matrices también, ¿no? Los dos. Lo de las matrices se los voy a comentar al final, porque para la semana 17 todavía tenemos 2 semanas, como te digo. Lo que quiero es el Solamente. trabajo. Ya. El Gracias. trabajo bajo el formato que se les ha encargado, ¿ya? Repito, carátula bien hecho, páginas preliminares, índice, capítulo 1 bien hecho, referencias y anexos. Todo bien hecho, enumerado, con los espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso se va a revisar y se harán algunos comentarios, ¿no? Como siempre les mando por correo con ese comentario, mira, mejor acá, cambia esto, cambia lo otro, acá, ¿ya? Iré tomando nota y luego las calificaciones se las puedo alcanzar, digamos, para que ustedes chequen su nota por el grupo de WhatsApp, ¿no? Y si hubiese alguna omisión, porque puede pasar que se traspapele, me comentan y lo vuelvo a revisar, no hay problema. Pero para mí es más pesado abrir la sala por lo que les he comentado, o sea, se amontonan, ¿no? Y milagrosamente en ese día muchos quieren estudiar, ¿no? Aparentemente. Eso no es cierto, pues. Ya. Bien, entonces les deseo todo lo mejor. Para mí ha sido muy bonito dictar este curso y bueno, espero que continúen el próximo semestre con lo mejor que tengan, ¿no? ¿Ya? Ya conversaremos por interno cualquier cosa. Que tengan buenas noches y cuídense mucho, ¿ya? Cualquier cosa me comenta. Hasta luego.